Bueno, yo voy a hablarles hoy de unas dinámicas del Salmo 100. El Salmo 100, vamos a leerlo todos, si lo podemos proyectar, y lo leemos todos juntos. Bueno, vamos a ver si lo sacamos, y si no, busquen en su iPad, en su celular, ahí está. ¿Lo cantamos todos? ¿Lo cantamos? No. Bueno, vamos a cantarlos todos. Lo leemos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid delante de Él con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muy bien, pues este salmo es un salmo profético, que lógicamente un salmo es una canción, y al cantarlo en aquella época, la nación de Israel, lo que estaban haciendo es una proclamación que era una realidad del nuevo pacto, porque los únicos, no era una realidad para ellos, los únicos que cantaban a Dios en ese tiempo eran los de Israel. Pero este canto dice que canten alegres a Dios, ¿quiénes? Habitantes de toda la tierra. Ellos nunca tuvieron una fiesta donde los habitantes de toda la tierra vinieran para cantar alegres a Dios. Nunca, era exclusivo para ellos. Y por lo tanto está hablando de una realidad en donde el salmista, como en muchos de los salmos, está hablando de realidades del nuevo pacto. Están anunciando las realidades que vendrían, en donde nosotros podríamos cumplir, que en el español, en chino, en japonés, en inglés, en otomí, en salvadoreño, en todos los idiomas se pudiera cantar alegres a Dios. Entonces, lo primero que dice este salmo nos habla de una actitud de alegría. Yo quiero que digas actitud de alegría, porque dice alabar con alegría, canten alegres a Dios. Entonces, la canción, fíjense, las canciones siempre han sido parte de la cultura de las personas, en todo tiempo, en todo el mundo. La canción es parte de las expresiones culturales. En todas partes existen canciones y muestran las realidades de esa cultura, las expresiones, la historia de esa cultura, aunque en realidad nosotros confundimos porque pensamos que cantar es alabar. O sea, cada vez que decimos queremos alabar o adorar a Dios, inmediatamente pensamos que eso se refiere a una canción y decimos, la alabanza está ligada con un tiempo de cantar. No, sí cantamos, y mientras cantamos o al cantar estamos alabando y estamos adorando, pero no necesariamente necesitamos canciones para alabar o para adorar, sino la canción es solamente una de las expresiones que podemos utilizar y debemos utilizar para alabar, ¿cierto? Entonces, lo que es importante es que el Salmo lo que está diciendo es que la ordenanza de cantar debe ser cantar alegres a Dios. Eso marca una actitud, es una expresión de la canción que debe ser con alegría. Entonces, en este caso, el salmista que está cantando y declarando esta verdad del nuevo pacto
dice que de esto debe ser cantando ¿cómo? Con alegría. Entonces, fíjate, y es que precisamente está hablando de la realidad del nuevo pacto. La vida en Cristo, la vida en Dios, no es una vida aburrida, amargada o desabrida. Yo sé que algunos tienen ese concepto. Algunos viven su expresión o su comunión o lo que ellos llaman su vida en Dios, y es una vida muy aburrida, es una vida amargada. Pero o no sirven al mismo Dios o no entienden las verdades que producen una vida de abundancia. La religión produce dinámicas de rituales aburridos, pero eso es el producto de la religión. La religión siempre hace la vida aburrida y hace que la gente viva con cargas. Imagínate que para que Dios se agrade de ti, necesites dejar de comer por muchas horas, ¿no? Muchas horas hambreado, y después cuando te quieres dormir, cuando ya te está dando sueño, no te debes dormir, sino que es el tiempo donde ahora hay que hacer rezos, ¿no? En la madrugada, porque tu cuerpo quiere descansar, pero no, te dijeron o enseñaron a que si tú sacrificas ese tiempo y entonces comienzas a hacer rezos, eso hace que le agrades a Dios, ¿no? Y entonces pues se hacen las dinámicas. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Imagínate a uno de estos brodercitos a la 1 de la madrugada buscando algo afuera que tiene adentro, pero que no le han dicho. Nunca lo va a encontrar. Entonces va a seguir hasta las 3, hasta las 4, buscando el rostro del Señor y no lo encuentra. No lo encuentra. Entonces, ese tiempo invertido en un sacrificio de sueño y de rodillas que para esa hora ya están muy adoloridas, pues no le sirvió para nada. Fue un desperdicio de tiempo y de cuerpo. El cuerpo se desgasta, se queda con mucha hambre y no encontró lo que andaba buscando. Entró buscando y salió buscando algo que él tenía dentro, y que si en lugar de realizar una práctica tan severa a su cuerpo y que produce una religión que no conduce a nada, hubiera leído o le hubieran explicado lo que Pablo enseña cuando en 2 de Corintios lo ponemos, dice: hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, o sea, está refiriéndose Pablo a los judíos que tenían las escrituras hasta ese tiempo, o sea, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, en donde la ley era parte de eso, todo lo que escribió Moisés. Entonces dice, Pablo dice, hasta el día de hoy, cuando leen la ley, cuando leen a Moisés, tienen un problema porque tienen un velo puesto en sus corazones. Dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, o sea, cuando se convierte, cuando Cristo viene a ser una realidad a sus vidas, dice, el velo se quita. Hay una gran diferencia en leer con velo y leer sin velo. Entonces él dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad.
O sea, la gente es libre, libre de muchas cosas y de ignorancia y de tantas cosas para poder vivir la realidad en Cristo. Dice, pero todos nosotros, o sea, hablándole en este caso a los corintios, los hijos de Dios que estaban allí, dice, pero todos nosotros, a diferencia de ellos que tienen un velo, todos nosotros, dice, con el rostro como descubierto, o sea, no tenemos velo, nosotros no tenemos velo, no hay nada que nos esté encubriendo la verdad. Contemplando, y dice, él pone un ejemplo, imagínense que ustedes se van a contemplar en un espejo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. O sea, él está diciendo, ¿cómo es la transformación en Cristo? La transformación en Cristo comienza Dios viéndote exactamente con toda su gloria. O sea, Dios te ve a ti. Imagínate que pones un espejo y lo que ves ahí es la gloria del Señor. Cuando tú entiendes eso, que Dios así te concibe, porque te concibe en Cristo, entonces dice, entonces comenzamos a ser transformados en la misma imagen. ¿Cuál imagen? De la gloria de Dios. O sea, si tú pudieras comenzar desde el fin y no desde el principio, entendiendo lo que Dios ve, porque Dios lo que ve en ti es una obra consumada. Dios no está viendo en ti lo que eres el día de hoy. Dios está viendo una obra consumada y lo que Él ve es toda su gloria en ti. Y si tú puedes comenzar a percibirte como Dios te percibe, comienzas un proceso de transformación de gloria en esa misma imagen que es el fin de cómo Dios te concibe. ¿Tiene sentido? Entonces, hubiera sido mejor para el brodercito a la 1 de la mañana comprender esta verdad y poder decir, te alabo, Padre, porque me voy a dormir con alegría, con contentamiento, con gozo, mientras tú, cuando estoy dormido, sigues transformándome para ser la misma imagen de mi hermano mayor. Eso no es la obra mía, es la obra tuya. Te dejo hacer la obra, yo me duermo sin el velo para que tu obra continúe. Entonces permitimos que el Espíritu de Dios haga la obra porque simplemente nosotros estamos caminando en el entendimiento de lo que somos en Cristo. Entonces, cantemos alegres a Dios debe ser una actitud de el nuevo pacto, porque tenemos, conocemos, concebimos, entendemos esta verdad que debe producir gozo y alegría. Pero lo contrario de tratar de buscar algo que nunca encuentras, eso sí está aburrido. Eso sí está, híjole, qué amargura buscar algo que nunca vas a encontrar. Pero cuando sabes que lo tienes, que es tuyo, que tienes herencia, que eres un hijo de Dios, que tienes derechos como hijo, que Dios ya hizo todo para ti, que eres ya bendecido con todo, entonces la cosa cambia. Podemos cantar con alegría. Y canten alegres a Dios los habitantes de toda la tierra. Eso nos incluye a nosotros. Se refiere no al tiempo en el que este salmo fue escrito, porque en ese tiempo solamente los de Israel le cantaban a Dios. Pero está profetizando del tiempo del nuevo pacto, donde gente de toda raza y nación cantarían alegres a Dios. Y entonces no sería, esa expresión no sería en un templo hecho por el hombre,
sino un canto que nace de la casa de Dios, que es la iglesia, la morada de Dios, y es un canto de alegría. Es un canto que nace de la casa. ¿Dónde está la casa? Por allá hay una, nada más. Entonces, por eso debemos cantar la verdad. Y la verdad cantada debe producir gozo cuando es la verdad. Hay cosas que no hay que cantarlas, yo lo sé. Pero cuando es la verdad cantada, produce gozo, produce contentamiento, porque estamos declarando lo que Él es y lo que nosotros somos. Entonces, lo primero que nosotros vimos es que debe haber una actitud de alegría y tiene que haber un canto. Nuestras expresiones tienen que ser de alegrías. Número 2, dice el Salmo 100 en el verso 2: sirvan al Señor con alegría. Entonces, canten con alegría, pero ahora dice, sirvan, ¿cómo? Con alegría. Y también dice, vengan delante de Él con regocijo. Entonces, estos dos versículos, el 1 y el 2, nos hablan de una actitud de alegría, en donde nos habla de alabar con alegría, y ahora nos habla de servir al Señor con alegría. Las personas que sirven a su mundo no lo hacen porque tienen muchas habilidades para servir, sino porque tienen un corazón de servicio. Y los hijos de Dios deberíamos de tener ese corazón de servicio. Nuestro mundo requiere de personas que sirvan desinteresadamente. La mayoría de las personas buscamos que la gente nos sirva a nosotros, que nos hagan favores, que atiendan nuestras necesidades, pero pocos quieren servir a los demás. Fíjate que esta es una verdad conocida. Las personas alegres, las que tienen una actitud de alegría, rinden mejor en los trabajos, son más productivas que las personas que no lo son. Entonces, cuando algo se hace con alegría, es muy diferente hacer algo con alegría a hacer algo como a la fuerza, ¿no? Cuando tú realizas una función placenteramente, el tiempo se pasa rapidísimo, ¿sí o no? Pero cuando es algo que no te gusta, que dices, chin, me tocó lavar el carro, me tocó cortar el césped, me tocó, ¿qué hacen las mujeres en la casa? No, ya no hacen nada, ¿verdad? No, porque ahora me tocó abrir la lata. Hay cosas que se hacen con pesadumbre, se convierte en una carga. Pero nuestro llamado no es nada más a servir al Señor, sino hacerlo con alegría, porque solamente así se puede disfrutar, solamente así tiene sentido, porque lo otro es religión. Servir con amargura es religión, es hacer cosas pesadamente, sin encontrarle sentido, sin encontrar un porqué. Pero cuando tú entiendes lo que eres y le encuentras el sentido al servicio en Dios, entonces lo haces con alegría. La diferencia entre servir con alegría a Dios y servir con pesadumbre a Dios es que lo segundo es realizado por conceptos religiosos, por ignorancia, mientras que lo primero, servir con alegría, se realiza por entendimiento, porque solamente cuando entiendes lo que Dios es y lo que tú eres en Él, puedes servir con alegría. Y lo número 3 que dice, que vemos en este pasaje, es participar con alegría, porque en la última parte de este versículo 2 dice, venid
delante de Él con regocijo. Y lógicamente se está refiriendo a una dinámica de la sombra, cuando la gente lo que hacía es que iba ¿a dónde? A la casa. Iba a un lugar donde Dios estaba lejos, pero por lo menos ahí estaba. Entonces, en ese tiempo la gente iba al templo. Y ellos decían, vamos a la presencia de Dios. Era la dinámica de acercarse lo más que pudieran a donde Dios habitaba, a la casa donde Dios habitaba. Eso se hacía en el Shabbat y también se hacía en las fiestas, en las celebraciones, en las convocaciones que se hacían. Entonces, cuando ellos iban, antiguo pacto, sombra, cuando ellos iban, era como si, yo no sé si en México existen las callejoneadas. ¿Saben lo que es eso? Que la gente se junta en las calles y van por varias calles cantando y van ahí haciendo fiesta. Así era cuando ellos iban a la casa de Dios. O sea, desde que salían de su casa para dirigirse a lo que era el templo, se juntaban en grupos, iban en procesión, pero no iban ni de rodillas, ni iban con sacrificios. En ese antiguo pacto en la sombra, iban cantando alegres, iban echándose su bailadita, iban alegres. Entonces, antes de llegar, ellos ya comenzaban a manifestar la alegría. Ellos iban en un ambiente de fiesta. Es que ellos sabían, ellos entendían que Dios habitaba en ese templo a donde ellos se dirigían. Y entonces ellos iban a visitar a Dios. Por lo tanto, eso les producía alegría. Eso les alegraba el corazón. Pero hoy, en la realidad del nuevo pacto, Dios habita en nosotros. En nosotros en particular, pero también Dios habita en el cuerpo en general. Entonces, somos en particular su casa, somos en particular su templo. Cristo habita en todos los que creemos. Él fue impartido en cada uno de nosotros de manera individual, pero hay otra verdad. Y es que Jesús dijo, yo voy a edificar, voy a construir mi iglesia. Iglesia no es un individuo, es un grupo, es un componente de personas. Y es allí donde nosotros tenemos que entender la riqueza de la vida en el cuerpo y de la casa, porque somos casa individual, pero estamos incompletos si solamente tenemos o percibimos esa verdad. Primera de Pedro dice, ustedes también, capítulo 2, verso 5, ustedes también, como piedras vivas, cada uno de nosotros somos piedras vivas, sean edificados. ¿Cuántas casas? Una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Cristo habita en nosotros y Él nos hizo piedras vivas para que nosotros seamos parte de un edificio. O sea, Él habita en nosotros, fue impartido en nosotros, vive en nosotros para injertarnos y hacernos parte de una estructura, de un edificio, de su casa corporativa que se llama iglesia. Efesios 2:20, Pablo dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús
mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, ¿cuántos edificios son? Uno, o sea, es todo un solo edificio, bien ajustado, va creciendo para hacer ¿cuántos templos? Un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados, cada uno de forma individual, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, fíjate, Cristo es la piedra angular de una estructura, y los demás hemos sido agregados a esa construcción que se llama Cristo. O sea, lo que se está construyendo es la casa, pero en realidad es Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y que Pablo aquí lo está ilustrando como un edificio. Nota que es solamente un edificio. Y dice que este edificio está bien ajustado. O sea, que no es una estructura que por allá lejos está una pared que no tiene sentido, es solamente una pared, y luego por allá está otra parte de la estructura, un muro que está enfrente, sino que él dice que este edificio está, ¿cómo? Ajustado, o sea, unido. Es evidente que pertenece a lo mismo. Va creciendo. Esta estructura, este edificio va creciendo. ¿Por qué va creciendo? ¿Por qué va creciendo? Porque conforme gentes son depositarios de la vida de Cristo y se convierten en piedras vivas, entonces al ser injertados en la estructura, el edificio va creciendo. Es un proceso, no se ha concluido, estamos realizando la labor, tenemos que juntos realizar la labor para que el edificio siga creciendo, para hacer un templo, no muchos, un templo. Entonces dice, ustedes son juntamente edificados, todos, juntamente edificados. ¿Cómo somos edificados? Juntamente edificados. O tú estás en ese proyecto, que es el proyecto de Dios, o no lo estás. O sea, tú no puedes escoger lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Lo siento. Las religiones es lo que hacen. Se crean su propio modelo, su propia manera, sus propias formas. Dios no creó religiones. Él dijo, yo lo voy a hacer. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia y lo voy a hacer así, sobre una verdad. Yo soy la piedra angular, y los que quieran algo conmigo tienen que ser piedras vivas que se van injertando. No hay opción. Entonces, o estás en el proyecto de Dios o no lo estás. Por eso, cuando nos reunimos, estamos realizando la labor de la edificación. Y eso debe ser motivo de alegría. Lo repito, eso debe ser motivo de alegría. Mucho más alegría de la que manifestaban aquellos cuando algo que estaba lejos, alejado de ellos, lejos de sus casas y de sus habitaciones, salían y por el solo simple hecho de tocar algo, de ver algo que sería un cumplimiento en el futuro, de un templo en el futuro, de una gloria en el futuro, solamente por ser partícipes de una sombra, ellos estaban alegres de ser parte de aquello. Les causaba alegría ser parte de la sombra. Cuánta mayor alegría nos debe causar ser parte del cumplimiento cuando Cristo habita en nosotros y somos la casa de Dios, donde habita toda la plenitud de Dios.
Efesios 1:22 dice: y todo lo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto significa, mis hermanos, para que lo entendamos de otra manera, la iglesia es la mamá de los pollitos en la tierra. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, está por encima de todo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ese cuerpo, la iglesia, lo que es la plenitud, el pleroma, el todo, la máxima expresión. No puede haber más que la plenitud. La iglesia es la plenitud de Cristo. Si alguien quiere conocer, acercarse, experimentar de Cristo, la única manera es acercándose a la plenitud de lo que Él es, que es la iglesia. Entonces la iglesia es su cuerpo. Eso es lo que quiso dar a entender cuando Jesús tomó un pan en lo que se llama la última cena, que no es la última cena, pero así le llaman la religión. Él estaba celebrando la Pascua, porque él era judío y estaban con los otros 12 judíos celebrando la fiesta de la Pascua. Y entonces él lo que hizo es que él tomó un pan, y dice que ese único pan lo partió y lo repartió entre los que estaban allí. Fíjate la enseñanza de él, lo que ahora es un rito no entendido. Él lo que dio allí no estableció un rito, él estaba enseñando una verdad que hasta el día de hoy la iglesia no entiende. Tomó un pan, lo partió y lo dio a cada uno de los que estaban. Y una vez que ellos lo tenían, cada uno un pedazo de aquello que antes era uno y ahora eran varios pedazos, entonces les dijo: coman. Y les dijo: yo soy ese pan. Yo voy a dejar de ser uno. Yo ya no voy a ser uno. Yo era uno, el Cristo, pero voy a dejar de ser uno para convertirme en un hombre multimiembro, en varios. Me voy a dividir entre muchos. Me voy a dividir entre todos los que quieran comer de este pan que desciende del cielo. Porque ahí comieron 12. Yo no comí de ese pan físico, pero yo comí de él. Yo comí del pan que descendió del cielo y estoy injertado en su cuerpo. Tengo la vida de Cristo, tengo el Espíritu de Dios, soy una piedra viva, soy parte del edificio. Si yo nunca estuve en esa cena, no, es que eso era una enseñanza de una realidad en el Espíritu. Primera de Corintios 10:17 dice: puesto que el pan es, a ver, ponlo. Hay que leerlo con ojos abiertos. Puesto que el pan, ¿cuántos son? Eso no, ponme anterior. Estoy hablando en Primera de Corintios 10:17. Aquí abajo. Puesto que las hostias son muchas, o sea, le rompimos la enseñanza a Jesús. Le dimos en la torre a lo que Él quiso enseñar. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo.
¿Por qué? Porque todos participamos de aquel mismo pan. Espérate, Pablo, ¿tú no estabas allí? Los corintios estaban perdidos, no sabían nada, no eran discípulos de Jesús. ¿Cómo que participaron del pan? Ahora entiendo que comer ese pan nada me sirve, sino como del pan que desciende del cielo. Porque yo puedo comerme todas las galletitas y engordarme tremendamente de calorías de galletitas y jamás entender nada de Cristo. Y puedo estar en ayuno de galletitas y tener toda su gloria habitando en mi vida. Yo prefiero lo segundo, prefiero su gloria habitando en mí y saber que lo que yo me comí fue el pan que descendió del cielo. Participamos de aquel mismo pan. Verso 18, Primera de Corintios 11. Bueno, un capítulo después, fíjate, él está corrigiendo en Corintio. Lo que está pasando es que está corrigiendo una perspectiva, porque dice: oye, he escuchado que entre ustedes hay una serie de divisiones tremendas. Unos dicen: soy de aquí, soy de aquel, soy de allá, yo soy de este club, yo pertenezco a esta denominación, yo soy de aquel, a mí me gusta aquel predicador, a mí este. Dice: espérate, nunca entendieron. Y entonces les trae y les enseña lo que Jesús hizo, lo que Jesús quiso enseñar, que Él no estuvo allí, pero Él dice: pero yo les voy a decir lo que yo recibí del Señor. A mí no me lo enseñó Pedro, ni me dieron la galletita. No. No fue un ritual el que me dieron. Yo les voy a decir lo que yo recibí por revelación del Señor. Entonces dice: en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Ahora fíjate, Pablo lo que estaba hablando es, aquí está corrigiendo una actitud divisoria. Y luego en el verso 20 dice: por tanto, cuando se reúnen, eso que ustedes hacen no es comer la cena del Señor, porque lo hacían incorrectamente. No entendieron y ellos querían hacer un rito, ¿no? Y no entendieron la verdad. Entonces dice: porque al comer, lo que ellos hacían, dice, cada uno toma primero su propia cena. O sea, decían: vamos a hacer la cena del Señor. Cada uno se traía su steak, y así recién hechecito se lo comía delante del otro que no tenía nada que comer. Y le decía: wow, qué maravillosa cena del Señor. O sea, ellos dijeron: no somos más sofisticados, nosotros no queremos galletitas, queremos steaks. Y otros se traían sus jarras de vino y decían: no, pues como él dijo una copa, una copa no, hay que vivir abundantemente. Se traían su jarra y se echaban unas borracheras increíbles. Pero no todos. O sea, el que tenía se la pasaba bien padre en esa cena del Señor, y el que no tenía, le tocaban los huesitos o las sobrinas, si es que le daban. Entonces dice: cada uno, cuando se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. O sea, el compadre borracho por allá, aquel casi vomitando de tanto que comió, y este otro hambreado porque no le dejaron nada y no tiene lana. Entonces verso 23 dice, aquí sí dice Pablo: yo les voy a enseñar, yo recibí del Señor. Nunca lo conoció en carne. Él está hablando del Cristo resucitado, de la revelación de Cristo en el Espíritu, del que nos habla desde adentro y no a los oídos naturales. Él nunca escuchó a Jesús de Nazaret, pero se confrontó con el Cristo resucitado, que le enseñó por muchos años estas verdades, y dice: yo recibí de Él lo que les voy a enseñar.
que el Señor Jesús, o sea, lo que Él hizo allá, que ustedes malinterpretan, lo que Él hizo allá cuando tomó la Pascua, la noche que fue entregado, tomó pan, un pan. El capítulo anterior dice que era un pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. O sea, hagan esta memoria de mí. Pues está hablando de una realidad en el espíritu, de lo que iba a pasar al impartirse, al Él ser levantado en gloria y después el ser impartido en sus hijos. Verso 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Indignamente. El que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. Eso quiere decir sin dignidad. En el griego es anaxios. El que coma, el que haga estos ritos sin dignidad. Si comes sin entendimiento, eres culpable de no entender lo que el cuerpo es. Por ejemplo, el que roba a un hermano, ¿de qué es culpable? De robo, ¿no? Entonces, se te culpa por tu falta de entendimiento de lo que Cristo corporativo es. No entiendes lo que es el Cristo corporal. No entiendes la vida del cuerpo de Cristo. Por eso debes examinarte, pero a ti. No es para saber si tienes una falta de la que tienes que arrepentirte, sino si tú entiendes esta verdad. Porque si no la entiendes, puedes comerte todas las galletas que tú quieras y nada va a pasar. Pero si lo entiendes, no necesitas galleta, porque puedes disfrutar de la vida, del cuerpo y de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, si lo comes sin entendimiento, eres culpable de comer algo que no entiendes. Pero los que sí lo entienden, se reúnen con regocijo, saben que la vida del cuerpo es vital y que produce vida en el espíritu. Entonces, la tercera actitud es la actitud de entendimiento. Ponlo, por favor. El verso 3. Actitud de entendimiento. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El entender lo que Dios es y tener identidad en Él. Primero, que Él es el autor de la vida. Él es el autor de todo lo que existe, visible e invisible. Debemos no solamente saberlo, sino reconocerlo. Reconoced que Él es Dios. Yo sé que el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro, pero yo no lo reconozco como el presidente de Venezuela. Muchas naciones ya no lo reconocen como el presidente de Venezuela, aunque lo sea. Es, pero no lo reconocen. Dios es Dios, pero mucha gente no reconoce que Él es Dios. Nosotros, la casa, los hijos con entendimiento, debemos reconocer que Él es Dios. Él nos creó antes de que el mundo existiera. No somos el producto de la casualidad. Mi madre no se llama casualidad,
ni mi padre es orangután, ni mi tía es evolución. Fui creado en el espíritu antes de que este mundo fuera forjado y fui hecho precioso como Dios me hizo en el vientre de mi madre, con esta cara perfecta, con este cuerpo de atleta que tengo. Así Dios me creó en el vientre de mi madre. Fue Él el que lo hizo y a Él le doy toda la gloria. Soy parte de su pueblo, que es la iglesia, y soy una de las ovejas de una manada donde hay gordas, hay flacas, hay altas, hay chaparritas, hay negras, hay cafés, hay blancas, de todos los colores, pero yo soy parte de ese pueblo, de esas ovejas de su prado, en donde Él tiene cuidado de mi vida y en donde Él me ha garantizado que lo que Él comenzó en mí lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque yo me veo completo en Él, y cuando veo en el espejo, lo que yo veo es la gloria de Dios, y Él me está perfeccionando cada día de gloria en gloria en esa imagen que ahora es la que yo veo. Ya no veo imperfección, ya no veo un hombre que ha cometido muchas faltas, veo la perfección de Cristo, a lo que fui llamado a ser, a imagen y semejanza de Él. Vamos a ponernos en pie.